un podcast de Ibero Radio y el Campo Estratégico de Acción, Modelos y Políticas Educativas de la Ibero Puebla. Espacio de encuentro. Espacio para la reflexión. Ecos de la educación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de la Educación, una acción del Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas de la Ibero Puebla, donde buscamos dar voz a los diferentes actores y ámbitos educativos. En este programa te acompañamos Mariana Solana y Nisa Gutiérrez. En esta ocasión queremos hablar sobre un tema muy interesante que no tiene que ser ajeno a este ámbito de la educación. Estaremos hablando de animación sociocultural y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que tiene una trayectoria muy interesante y también que nos da mucho gusto que pueda compartir este espacio, aunque sea breve, con nosotros y aprovechando estos medios, pues tenerla en este espacio. ¿Quién nos está acompañando, Mariana? Pues hoy nos acompaña la maestra Guadalupe Corro Fernández. Lupita es maestra en docencia universitaria por la Ibero Puebla, licenciada en antropología por la UDLAP y maestra con subespecialización en museografía también por la UDLAP. Ha trabajado en el campo educativo desde hace 30 años en diversas instituciones como la UDLA, la Ibero Puebla, UPAEP, en telesecundarias en CEP en Veracruz y bachilleratos de CEP de Puebla. Ha sido docente de bachillerato por más de 20 años. Fue profesora de NISA, fue profesora mía también. Ha asesorado y acompañado muchos proyectos de estudiantes de nivel medio superior y superior en distintos municipios como Aljojuca, Tlapanalá, Huaquechula, Calpan, Atlisco y Puebla. Ha recibido varios reconocimientos también por la CEP, así como la Universidad Iberoamericana, y ha participado en diversos proyectos de investigación y es coautora de diversas publicaciones, entre las que podemos mencionar A la sombra de la pirámide, que se publicó en 1992, y Nueva cultura del agua. Como decía Nisa, Lupita tiene muchísima trayectoria y además creo que una sensibilidad muy especial en el trabajo comunitario y en la animación sociocultural, entonces nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Lupita, y muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, agradezco la invitación y la verdad es que la educación es mi pasión. Pues justamente por eso te quisimos invitar, Lupita, y sabemos, y esto que también nos ha compartido Mariana, que tienes toda una trayectoria que nos puedes dar como mucha referencia sobre qué es esto de la animación sociocultural, cómo la entendemos, cómo o en qué escenarios ocurre esto, ¿no? Porque al momento de decirlo, pues puede sonar como algo muy simple, pero realmente detrás de estas dos palabras, pues hay toda una trayectoria, hay todo un marco también de referencia que nos ayuda a poner sobre la mesa, pues cómo se involucra la educación y cómo es que existen estos diversos ámbitos. Pues, ¿qué les puedo decir? Finalmente, mi trabajo educativo se ha enfocado mucho en comunidades rurales, comunidades campesinas e indígenas, y hemos trabajado no solo desde la educación formal, sino también desde el sentido comunitario, desde la educación que llamamos educación comunitaria, educación popular, donde a través de diversas prácticas sociales lo que buscamos es promover la participación de la población en un proceso para su propio desarrollo personal, familiar y sociocomunitario. En este sentido, Lupita, creo que como decía Nisa, la animación sociocultural es mucho más, ¿no? Y tú ahorita hablas justo de la educación no formal. ¿Tú cómo ves o cuáles son los procesos educativos que crees que se dan en estas experiencias de animación sociocultural? Creo que de repente pensamos lo educativo en un salón, ¿no? Y si algo tú has trabajado y nos has enseñado a lo largo de tu trayectoria es que la educación se da en muchísimos espacios. Entonces, ¿cómo ligas esta parte de animación sociocultural con los procesos educativos? Pues tiene mucho que ver con un consejo que me dio un profesor de la CEP, el profesor Isaac Huerta, que él dijo, ustedes tienen que ver a la comunidad como todo un espacio para el aprendizaje, el laboratorio para el aprendizaje. Y a partir de eso, pues fue como trabajar mucho que no se necesite un salón de clases para promover el aprendizaje,
para trabajar nuestra labor docente. Entonces, cualquier espacio de la comunidad es bueno. Lo importante es que la gente se sienta motivada para participar y no tenemos que seguir un programa formalmente establecido. Podemos ir construyendo y planteando objetivos y estrategias a partir de la realidad de la población con quienes estamos trabajando, de sus necesidades, de sus inquietudes, de sus sueños, de las problemáticas que tienen que estar enfrentando. Entonces, en ese caminar es que vamos construyendo, vamos reafirmando y vamos retroalimentando y creciendo todos, ¿no? El que asume el papel de estudiante, de alumno, y los que estamos haciendo la labor docente. Todos vamos aprendiendo y construyendo. ¿Nos podrías compartir, creo que igual y para aclarar o como para que tengamos una imagen más en la mente, algunas experiencias de animación sociocultural? O sea, como para bajarlo a la realidad de cómo funcionan estos procesos. Sí, por ejemplo, con los estudiantes del bachillerato, yo trabajé mucho con bachillerato, dentro de las asignaturas del área de ciencias sociales, como es metodología de la investigación, introducción a las ciencias sociales, historia de México, diagnósticos regionales, pues qué mejor que dentro del propio contexto ir construyendo ese aprendizaje, ir abordando los contenidos. Entonces, no partes de algo que es lejano a ellos, sino a partir de esa realidad que les significa, es que vamos abordando esos contenidos, ¿no? Y entonces se hace una reflexión de su propia vida, de su propia realidad, y una reflexión dialogando con autores para ir definiendo lo que es la historia, lo que es la diferencia, en el caso de Historia de México, la diferencia entre revolución e independencia, pero no solo como conceptos de definirlos, sino los construyen a partir de esas historias que van recopilando en la comunidad, de esa revisión de archivos en el pueblo y del diálogo con los adultos mayores o con la gente que ha ido trayendo la historia del pueblo a través de lo que llamamos la memoria colectiva. Y entonces salir construyendo la historia de México, pero partiendo de su propia historia local, va teniendo sentido para ellos esa reflexión, ¿no? O como me ocurrió también con estudiantes de la Ibero que iban a vivir a la comunidad para hacer prácticas o hacer servicio social, que hubo un estudiante que dijo, para mí la migración ahora tiene un rostro. Antes era un concepto que veíamos en los libros, cuando las materias de tronco común, ¿no? Las de ARU, y ahora cuando alguien habla de migración o cuando yo tengo que hacer una lectura de migración, inmediatamente pienso en mi gente, porque se sentía parte en mi gente de Tlapanalá. O sea, me imagino a doña Cata, a doña Meche, a Feli, a Araceli, porque son ya algo que les significa, ya es una realidad que no solamente está como un dato estadístico en un libro, sino que lo puede contrastar con lo que está viviendo la población. Y a partir de eso se puede construir nuevas propuestas para trabajar con este fenómeno de la migración que atraviesa la realidad de la comunidad, ¿no? O con las mujeres que a la hora que trabajamos los talleres de medicina tradicional en el rescate de plantas medicinales, una mujer dice, yo no sabía que mi vecina sabía sobre curaciones y yo siempre me voy al otro pueblo a buscar a alguien que le sepa cuando aquí tengo a la señora que vive junto a mí, ¿no? Entonces es en este andar que van descubriendo, construyendo, valorando y tomando decisiones. Me encanta, Lupita, escucharte porque siento y me viene a la mente, o sea, a ti en el escenario acompañando a la comunidad, acompañando estudiantes, ¿no? Incluso hasta traer a la mente pues las vivencias que nosotros en algún momento compartimos contigo, que fue una cosa enriquecedora y que también contribuyó mucho a nuestra formación como profesionales. Y ahora que te escucho también hablar de estos estudiantes que también podemos ver que habrá quizás algunos programas de licenciatura o por propios intereses de los alumnos que puedan ser como más afines o puedan
desenvolverse con mayor facilidad, ¿no? En estos escenarios. Tú cómo, sobre estos diferentes perfiles, ya sea por alguna asignatura que se pudo vincular, ya mencionabas como metodología de la investigación o lo referente a historia, ¿tú cómo ves esta diversidad de perfiles y cómo se han incorporado a estos escenarios, si les ha costado más a unos a otros? Ya rescatabas también estas experiencias de la migración que a muchos nos pasa, que le pones cara, ¿no? A estos conceptos, a teorías, ya ves una realidad y no solamente se queda en lo que aprendí en el aula, sino que ya saliste y tienes como toda una fotografía completa. Eso, ¿cómo ves a estos perfiles, diversos perfiles que pueden intervenir? Y también tú, ¿cómo valoras o cómo crees que puede aportar esta experiencia de animación sociocultural a su formación universitaria, ¿no? ¿En qué otros intereses también o qué otros temas les puede despertar a quienes participan? Pues yo creo que, bueno, eso creo que lo podrían responder Mariana y tú, ¿verdad? Pero bueno, les voy a compartir un poquito, y es que me tocaron equipos interdisciplinarios, ¿no? Que llegan y viven un semestre de servicio social, entonces gente de diseño, de nutrición, de psicología, de educación, y de economía, de comunicación, es decir, y forman equipo. Pues cada quien, por ejemplo, por mencionar así una situación de trabajo interdisciplinario, es ante los talleres que tenían que dar con las mujeres en las diferentes comunidades, la estudiante de procesos educativos da todo el aspecto pedagógico para la estrategia, la metodología de trabajo en los talleres. Él o la estudiante de nutrición aporta todo este saber desde su formación profesional para trabajar cuestiones de alimentación con las mujeres. La gente de psicología igual, cómo puede afectar una mala o buena alimentación o los problemas que hay en la alimentación para trabajarlos en los talleres. Y gente de diseño que aporta en a lo mejor diseñar volantes o algún cartel o material que se va a trabajar con las mujeres. Y entonces estos perfiles profesionales se enriquecen mutuamente y se enriquecen mutuamente porque al mismo tiempo que comparten sus saberes con la población, entre ellos mismos se están enriqueciendo por el saber de las otras profesiones. Entonces vas teniendo un producto muy rico, muy integrado, que logra mejores resultados a que si solo se trabaja desde un solo perfil, ¿no? Que claro, cuando te llega gente de un solo perfil, también aprovechas saberes de la vida que traen, ¿no? Por ejemplo, recuerdo algún taller que les tocó dar, que la pregunta era, a ver, ¿qué les gusta hacer a ustedes? Les decía yo a los estudiantes de educación, ¿no? No, pues que alguien que les sabía que hacer pulseras, otro hacer pasteles, otro hacer aretes, bueno, ese se vuelve el pretexto para trabajar aspectos de autoestima con las mujeres o con los chavos. Entonces aprovechamos muchos saberes que ya trae la gente, los universitarios, para construir juntos y enamorar a la población para que participe en estos talleres, ¿no? O con los niños, el cuentacuentos. La verdad es que con las estudiantes de educación era padrísima todo lo que compartían, todo lo que producían y todo el efecto que eso se lograba en el cuentacuentos con los niños, ¿no? Entonces los niños no se perdían la participación en un cuentacuentos, incluyéndome a mí, que con todo lo que diseñaban, pues yo aprendía también, y cuando había meses que no tenía el apoyo de estudiantes, por cuestiones de receso, porque era el verano o así, pues me los chutaba yo sola, pero con todo ese bagaje de experiencia que ya me habían y de saberes que ya me habían dejado estudiantes universitarios. Ahorita que justo con lo que decía Anisa, te escucho y estoy acordándome yo de esos fines de semana en Tlapanalá y o sea, a mí creo que es una de las experiencias que más recuerdo, con más cariño recuerdo de la carrera, pero también que más aprendizajes tuve, o sea, eso me queda clarísimo, ¿no? Esas experiencias de Tlapanalá, yo creo que, y Majo Tapia, que fue mi compañera en ese momento, siempre decíamos, es que venimos a Tlapanalá no a darnos cuenta de lo que sabemos, sino a darnos cuenta de todo lo que no sabemos todavía, ¿no? Y creo que son experiencias que te cambian mucho
porque justo pones nombres, pones caras, pones situaciones, y para mí en lo personal sobre todo pones objetivos a tu profesión, ¿no? Sé que a ti te ha tocado acompañar a muchísimos estudiantes de muchas carreras en estos procesos, y justo mi pregunta es, ¿qué cambios ves en los estudiantes después de estar en estos procesos de animación, de este contacto, pues con realidades muchas veces muy distintas a las nuestras, con situaciones muy duras, ¿no? Ahorita hablabas de migración y pues a veces le escuchas números, pero cuando alguien te está contando su historia, ¿no? O la de su familia, híjole, o sea, hay muchas cosas que se transforman en ti. Entonces, ¿cómo ha sido para ti ver estos procesos de transformación de los estudiantes? Pues es impresionante porque hay quien me ha tocado recibirlas en el primer semestre, como fue la generación de ustedes dos, o gente que nada más les doy acompañamiento un semestre, pero sí notas esa transformación que se va dando, ese crecimiento. Estudiantes que llegan a vivir a la comunidad y que te dicen, es que vengo a enseñar, vengo a ayudar, ¿no? Y al final te dicen, vine a aprender, vine a recibir, vine a descubrirme. O sea, ya no es descubrir al otro, a descubrirme a mí misma, a mí mismo, ¿no? Y entonces eso se vuelve de una gran riqueza en el proceso formativo de los universitarios, porque van construyendo, no caminando aislados, sino caminando con la gente y en una realidad concreta. Es decir, y a partir de eso dialogan con autores, de ahí construyen teóricamente, pero parten de realidades, no de algo abstracto, no de, a ver, imagínate un problema. No, o sea, tú estás descubriendo un problema, ¿qué aportas para ese problema? ¿No? ¿Qué propones? ¿Qué es lo que teníamos mucho, que ahora es el AC3, pero trabajábamos en lo que eran los reportes de titulación? Es decir, a partir de una problemática que descubren en esa vivencia, en una realidad concreta, ¿qué propones desde tu formación para un proyecto de intervención y de acompañamiento? Entonces, los procesos que se viven es impresionante. Cada persona es un caso único, ¿no? Hay quien se pasa todo el semestre de no encuentro cuál va a ser el hilo conductor de mi reflexión y de repente de la noche a la mañana es ya supe qué, ¿no? Hay quien llegaba a las 10 de la noche y tocaba la puerta, Lupita, necesito hablar contigo porque ya se me ocurrió una idea. Y pues había que aprovechar ese acompañamiento, ¿no? Entonces realmente los profesores en campo somos profesores de tiempo completo, literalmente hablando, tiempo completo, ¿no? Que nos llena de mucha satisfacción. Para mí, la verdad es que cuando hay estudiantes en la comunidad, tanto estudiantes que llegan de la Ibero, como mis propios estudiantes de bachillerato y las familias de los estudiantes, eso es lo que hace mi vida completa, ¿no? En ese tiempo que me tocó estar en comunidad. Yo tengo una curiosidad, Lupita, ahora que nos compartes y bueno, que has estado en diferentes espacios, han participado y cómo se involucra la comunidad y los propios estudiantes. Me surge la duda si hay como hay alguna recurrencia entre los programas o estas actividades que realizan con las temáticas, ¿no? Si hablamos, no sé, de autoestima o si hablamos de sexualidad, en su diversidad de actividades que puedan presentar o las propuestas que hacen los alumnos en conjunto con la comunidad, ¿existe algo así? Sí, por ejemplo, ahora con todo el problema del sismo, hubo también estudiantes de arquitectura que diseñaron viviendas para la reconstrucción de viviendas en las comunidades y pues de esas viviendas se construyeron, ¿no? Pero no las diseñó los estudiantes desde la Ibero. Iban, dialogaban con la gente, ver necesidades de espacio, todo eso, características, y entonces sacaron como prototipos de la pareja de ancianos, de quien tiene niños chiquitos. Entonces, lo que van trabajando y lo que van aportando los estudiantes se vuelve muy pertinente porque parte de una realidad, de algo que ya lo dialogaron y que entonces tienen que ir y hacerlo real. No es de que, lo presento hipotéticamente en algo. No, vas a hacer un deshidratador, lo vas a hacer con la gente. Vas a construir tal cosa, lo vas a hacer con la gente. Entonces todo
de psicólogos, ok, tú propones tal cosa, pues vas a dar talleres y acompañamiento personal. Y sobre eso es que vas modificando tu propuesta porque te estás dando cuenta que cosas que propusiste funcionan muy bien y hay cosas que no. O sea, como que el factor común es la necesidad que se encuentra, ¿no? O sea, ese es el tema, digamos, que va guiando las problemáticas. Así es, así es. Lupita, pues efectivamente el hecho que puedan poner en práctica, que empleen diversas acciones los estudiantes con la propia comunidad, repito, se enriquece mucho la formación y no se queda solamente en una planeación vaga o en algo que puedan manejar con supuestos para responder esto que tú mencionabas de llegamos a una comunidad o llegamos a un espacio donde hay que hacer propuestas para resolver una necesidad en específico y se ponen en marcha, y al final es también dejarles como un camino a la comunidad o presentarles alternativas que pueden ir trabajando poco a poco y se las pueden apropiar, que eso también lo veo muy, muy enriquecedor. Sí, y no sé si es lo que siempre les pedimos a los estudiantes de la Ibero es, no se trata de que ustedes impongan una idea o de que lleguen a decirle a la gente lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que llegar en una actitud de escucha, de descubrir y de aprender, porque aunque las personas de la comunidad tal vez no tienen el bachillerato o no tienen la licenciatura, tienen los saberes de la vida y tienen mucho que aportarnos, ¿no? Entonces, y la actitud de los estudiantes se vuelve así, se abre y de aprendizaje, ¿no? Entonces, dentro de las experiencias que se les pide cuando viven un semestre en la comunidad, es que como que adopten a algún adulto mayor, lo acompañen, armen su historia de vida, o que tengan una experiencia de trabajo, de ir a hacer pan a las 3 de la mañana, de irse al campo a sembrar, de vender tacos en la noche, de irse con alguna señora a vender comida en la escuela, o de ir a vender algún otro producto. Y eso también les hace vivir esa realidad y de que no porque veas a la persona descansando a las 3 de la tarde, es que es una persona floja. Lo que ocurre es que es una persona que ya tuvo una jornada de trabajo que empezó a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, pero viviéndolo es que lo van conociendo, lo reflexionan y entonces valoran todo eso para su vida presente como estudiantes y su vida futura como profesionistas. Que no se trata que porque van a la comunidad, su vida futura tiene que ser estar en comunidad. No, o sea, hay gente que es feliz en zona urbana, gente que es feliz en zona rural. La cuestión es, conoce una realidad porque en donde tú estés vas a tener presente siempre esa realidad para las decisiones que tomes. Justo iba a preguntarte, Lupita, más allá de los aprendizajes académicos, ¿cuáles crees que son los principales aprendizajes que se dan en estas experiencias? Ahorita ya un poco respondías, ¿no? Esta parte de pues, más empatía o el tema de la escucha, el tema también de la humildad de tú llegar a escuchar y aprender, etcétera. ¿Hay alguna otra o algún otro aprendizaje más allá de lo académico que creas que es esencial? Hay quien ha asumido el compromiso de decir, yo quiero seguir por esta línea, descubro que este es mi camino, ¿no? O hay quien, hubo un estudiante de educación, no voy a decir nombre, pero que decía, yo solamente quiero trabajar en preescolar. Y yo le decía, date la oportunidad de trabajar con estudiantes del bachillerato. No, yo solo preescolar, y era práctica. Entonces ya son 2 meses en preescolar y 2 meses en bachillerato. Ya se acabaron tus 2 meses en preescolar, te toca ir a bachillerato. El primer día que le tocó ir a hacer prácticas al bachillerato, yo creo que me quería matar con la mirada. Pero al finalizar el semestre, me dijo, ¿sabes qué? Me doy cuenta que mi camino es trabajar con adolescentes de bachillerato. Y se quedó haciendo servicio social en el bachillerato, ¿no? Entonces siempre es un poco que en ese contexto o en esas realidades en donde te insertas, descubres mucho de ti. Había un estudiante que igual dijo, pues descubro que soy una persona que sí le tiene paciencia a los adultos mayores. Yo creí que yo era muy desesperada, pero ahora que me ha tocado trabajar con adultos mayores, me doy cuenta que sí se me da, como dicen, ¿no? Sí se me da eso y me gusta y que sí puedo. Y entonces vas viendo esa transformación
Hay quien cambia, como esta chica que dijo, no, pues veo que mi trabajo es con adolescentes, no con chiquitos. Pero a lo mejor desde chiquita ella aprendió quiero trabajar en un kinder, quiero trabajar en un preescolar. Y el que vaya en la comunidad es vivir en el mundo real tu profesión. Y en ese mundo real es confrontar tus deseos, tus necesidades, tus inquietudes, tus sueños y decidir. Porque si no, te quedas la universidad es padrísimo, pero la universidad puede ser una burbuja. Y entonces lo importante es que salgas y vivas esa realidad para que de tu profesión, que es muy diversa, o sea, las especialidades son N especialidades en cualquier profesión, tú vas definiendo, mira, por aquí va mi camino, ¿no? Y por aquí veo que me quiero comprometer. Eso es muy enriquecedor para el estudiante y para uno cuando te das cuenta de eso que se va logrando, ¿no? De eso que van logrando. Y para esto tengo también, no sé si hay tiempo, la vivencia de una estudiante de bachillerato que un día me habla y me dice, maestra Lupita, quiero decirle que me gané el primer lugar como instructora de CONAFE. Y yo, oye, felicidades, me da mucho gusto, yo sabía que tú podías. Y me dice, pero yo quiero agradecérselo a usted porque cuando estaba en el bachillerato me dijo, tú eres líder y no te voy a exigir menos de eso. Y me obligó a entrarle a eso y por eso tengo el premio. Y no es que sea gracias a uno, simplemente abres un espacio para que sean, para que vivan, para que hagan, para que se descubran, ¿no? Es como las veces que a ustedes les tocó ir, cuando te das cuenta que sí, a lo mejor tu mundo no es el mundo rural, pero que es un mundo que vale la pena también darse la oportunidad de vivirlo, ¿no? Y que te lleva a descubrir muchos valores, muchas formas de vida, cosmovisión, ¿no? Cuando uno está uno metido en ciertos espacios y llegas allá y no hay internet, no hay señal de celular, no hay ese tipo de cosas y te das cuenta que no era esencial, que hay otras formas de vivir y de relacionarte con los demás, ¿no? Eso no descarta que uno desprecie el internet y eso, porque es excelente, pero aprendes a vivir y te das cuenta que hay que ir como marcando prioridades, ¿no? Y que te reta muchísimo, ¿no, Lupita? Yo nunca se me va a olvidar la experiencia de que Lupita nos fuera a dejar al centro comunitario y nos bajamos 2 escuinclas de segundo semestre y Lupita nos había dicho, van a dar un taller a mujeres. Pues 15, 20. Llegamos y yo no sé cuántas eran, Lupita, eran 50, 60 mujeres, no tengo idea, y nosotros nos quedamos paradas como de, ¿y ahora qué haces, no? Y aprendes también, o por lo menos yo aprendí, que puedes resolver, que puedes sobre la marcha, que por muy estructurada que haya estado tu planeación, que en ese momento puedes modificar, puedes cambiar, no sé, o sea, a mí creo que esos retos son de los que más te enseñan como dices, a nivel personal, pero también a nivel profesional, ¿no? A mí esa escena siempre la tengo acá y digo, bueno, si ese taller se logró, se logran otras cosas, ¿no? Sí, porque yo también fui la primera sorprendida, porque finalmente habíamos contemplado que les iban a tocar como 15 mujeres a cada pareja de estudiantes. Y a la hora de la hora, la promotora Carmen, que fue en la comunidad de San Diego, el Organal, decidió invitar a todas las mujeres de todas las comunidades que ella atendía. Y entonces a cada pareja le tocaron entre 50 y 60. Entonces, como yo las llevaba en el Atos, que me caben 7 y eran 12 estudiantes, pues yo iba a dejar a unas, regresaba a Tlapanala por las otras, y cuando regreso con el segundo grupo a la clínica, Mariana entre ellas, así como acorraladas en las orillas de la clínica, como diciendo, es un mundo de mujeres, ¿qué vamos a hacer? Pero la hicieron, y lo hicieron muy bien, y eso lo hicieron en cada sesión que tuvimos, porque siempre nos llegaron muchísimas mujeres. Sí, aprendimos como pocas veces. Sí, exacto, que eso es lo que referimos, ¿no? Que es lo que hace rico esta experiencia, que te puedas enfrentar a estos contextos, a estas realidades. Y yo pensaría, y me atrevo a decirlo, que sí influye también el acompañamiento de la persona que está en el proceso, ¿no? En este caso, tú, Lupita, o sea, tú que tienes las herramientas, tú que tienes la experiencia, tú que, o cualquier docente que pueda estar frente al grupo, que tenga esta sensibilidad, esta empatía, esta comunicación y cercanía con los estudiantes, que a pesar de
a lo mejor ideas de sentarte y decir, a ver, son alumnos y entonces este es el contexto y lo vamos a trabajar aquí. Tienen esta libertad para hacer estas cosas, propongan, se te ocurre a las 10 de la noche, lo revisamos, ¿no? Que a lo mejor habrá otros perfiles que puedan ser más estrictos, pero aquí en este sentido, pues también, pues un poco sí echarte la porra y el aplauso, porque sí tiene que ver, ¿no? Y como reconocimiento a cuántas generaciones no has acompañado, no solamente en la parte formal, sino en la informal. Y aquí con esto, pues yo te quiero preguntar de manera personal y profesional también cuáles han sido tus aprendizajes, ¿no? Que has también reconocido en ti, pues logros, tal cual aprendizajes, que dices tú, esto es lo que me llevo y me queda en el corazón y es lo que me impulsa a seguir. Pues es que son muchos también, ¿no? O sea, recuerdo también, por ejemplo, Lupita y Sol, yo estaba apuradísima que tenía que preparar una presentación y yo ahí en el PowerPoint, ¿no? Haciendo, y les digo, pero ya eran como las 10 de la noche, igual pasaron por la casa antes de irse a su casa y les digo, oigan, es que no sé cómo meterle sonido a la presentación. Y entonces Lupita me dice, ¿y por qué no lo haces en Movie Maker? Yo, ¿y qué es eso? O sea, ni siquiera tenía idea de que además sí lo tenía en la computadora. Entonces me explicó, fue una asesoría relámpago de media hora y ya se fueron. Y yo me quedé haciendo y todo, pero si ellas no me animan a entrarle, no le entro, porque ni siquiera sabía que existía, ¿no? En otras, ellos a través de su mirada fresca, de que llegan a la comunidad y todo, me obligan a remirar nuevamente, porque a veces tú instalada en un contexto, en un lugar, con una actividad, te puedes seguir en lo mismo, pero con todos los cuestionamientos que se va haciendo cada generación de estudiantes que llega, ante lo que vive, ante lo que quiere hacer, ante todas las preguntas que le surgen, pues esos también se vuelven cuestionamientos para mí y me obligan a actualizarme, es decir, no puedo mantenerme con una respuesta de hace 30 años ante una realidad que es tan cambiante, ¿no? Entonces, ese contacto a mí me mantiene actualizada también, ¿no? O por ejemplo, en Tlapanalá, que es muy fuerte la ofrenda de muertos, que llegan a gastarse 80,000 pesos en poner una ofrenda. Y yo valoro mucho las tradiciones, pero dado los problemas de desnutrición, de deserciones por cuestiones económicas, que dices, ¿por qué no gastan menos en eso y mejor invertir más en educación y salud? Y un día, una estudiante de economía, Mariana Tutocaya, pero es Mariana Sabino, ella estaba haciendo su reporte que tituló ¿Cuánto cuesta cenar con la muerte? Pero me dice, oye, ¿cuánto estarías dispuesta a pagar si una persona que tú quieres mucho y que ya no está, te va a venir a visitar? Tienes la posibilidad de verla. Y en ese momento yo dije, todo. Había pasado muy poco tiempo de la muerte de mi hermano y en ese momento yo dije, todo. Y entonces Mariana me dice, pues eso es lo que piensa la gente. Para ellos esta ofrenda es la oportunidad de verlos una vez más antes de que se vayan. Por eso le llaman la ofrenda del año, que es la primera ofrenda. Y en ese momento dije, tiene toda la razón. Ella es la que me obliga, con su reflexión, a mirar de una manera diferente una tradición. Que como antropólogo estás obligado a aceptar, a valorar y todo, pero que me entraban unos cuestionamientos muy fuertes por la situación económica. Pero ella le vuelve a dar sentido para que yo respete y valore esa tradición. Y también, perdón, ¿cómo te cuestiona eso a ti, no? O sea, es que es todo un como redescubrimiento del contexto en el que estás, pero también un redescubrimiento tuyo, ¿no? Constantemente. Sí, y luego de repente, así como yo las observaba en la práctica educativa, de repente alguna de las estudiantes me decía, oye, ya vi que haces esto, yo te sugiero que mejor hagas esto otro. Y entonces, por eso te digo que vamos caminando juntos y todos aprendemos, ¿no? Y cuando te dicen, oye, ¿no te has dado cuenta que está pasando esto y esto? Ah, pues voy a prestar atención. Y entonces ya me fijo y me doy cuenta que sí, que algo que al verlo tan cotidianamente ya lo paso por alto, ¿no? Ya no me despierta una luz roja, pues.
y con las reflexiones de estudiantes de la Ibero que llegan y ante esa realidad que les golpea, pues de refilón me golpean a mí, ¿no? Para decir, órale, actívate de nuevo porque está pasando esto, ¿no? Entonces sí ha sido mucho aprendizaje y que además se vuelve mi familia el tiempo en que estamos juntos en Tlapanalá, ¿no? Entonces compartimos mucho. En algunos casos hasta vivieron conmigo. Mariana puede dar cuenta de eso, de varias. Nisa también alguna vez se quedó en la casa. Entonces, y para mí se vuelven mi familia, ¿no? Y con la mayoría sigo teniendo mucha relación también y me encanta ver los logros que van teniendo y hay quien dice, oye, es que para mí, como ustedes mencionaron, el ir a Tlapanalá me cambió en esto, ¿no? Entonces sí, no, muy, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Oye, Lupita, y ahorita pues nos cuentas todos estos aprendizajes, todas estas experiencias. Yo te veo, que te veo la cara, es que se nota tu alegría y tu pasión por el tema, pero también estoy segura de que ha habido muchos retos, ¿no? O sea, tú has estado pues mucho tiempo viviendo directamente en las comunidades, recibiendo estudiantes de muchísimas carreras y demás, y de repente creo que te toca ser como este mediador también entre quienes llegan y la comunidad, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo han sido esto y cuáles han sido los principales retos a los que te has enfrentado durante todo este tiempo? Sí, pues mira, vas aprendiendo también, ¿no? Entonces, yo aprendí a leerle la cartilla a los estudiantes que llegaban a la comunidad, ¿no? De ciertas formas de comportamiento, de que algo que en la zona urbana no puede ocasionar ningún problema, pues en la comunidad toda la gente te está mirando porque tú eres el fuereño, tú eres la fuereña, ¿no? Y entonces están como muy pendientes de ti. Al mismo tiempo, la comunidad, cada grupo que llega, la comunidad adopta, cuida, protege, ¿no? Incluyéndome a mí. Yo llego a Tlapanalá y siento que llego a mi casa, ¿no? Entonces, y hablo mucho más de Tlapanalá porque es donde permanecí mucho tiempo y donde todavía sigo trabajando. Pero sí ha habido momentos difíciles, algunas situaciones no muy fáciles con el personal docente, ¿para qué les voy a engañar? O sea, no siempre tienes la aprobación institucional en la SEP. Yo muchos años estuve trabajando en SEP, pero finalmente los mismos estudiantes que llegan de la Ibero, mis mismos estudiantes de bachillerato se vuelven mi fortaleza para enfrentar muchas cosas, ¿no? Y entonces, si están viendo cómo actúo yo, pues yo no me puedo dejar ganar por los miedos o por el pesimismo, sino esto lo vamos a lograr y ustedes pueden, y no me digas que no puedo, ¿no? O sea, está prohibido eso. Búscale por aquí, hazle por aquí, hazle por allá, ¿no? Entonces sí, no ha habido momentos fáciles, ciertamente, pero al mismo tiempo he tenido gente muy valiosa en equipo, ¿no? Gente que llegaron como mis estudiantes, Mónica Pereira y Brenda, que llegan, Brenda de Nutrición de la Ibero y Mónica de Antropología de la UDLA, llegan a hacer servicio social, empezamos a construir un sueño juntas y de ahí surge Raíces que nos unen, ¿no? Y hasta la fecha tenemos ya 18 años, vamos a hacer 18 años trabajando juntas en eso, ¿no? Ya como colegas, o sea, fueron mis alumnas, pero y en algunas cosas ellas son ahora las expertas, ¿no? Brenda se ha especializado mucho en todo, las dos en economía social. Moni está muy metida ahorita en campo, igual Brenda, pero Brenda en Cuetzalan y Moni en Tlapanalá, ¿no? Entonces, pero son así como que el equipo que ha sido un acompañamiento permanente, ¿no? Entonces, te mandan retos, pero te mandan la fuerza a través de la gente, a través de ideas, a través de circunstancias que te permiten caminar y seguir soñando, ¿no? Entonces, por ahí. Oye, Lupita, y tenemos la pregunta del millón, que quizás habría sido la pregunta con la que podríamos iniciar el diálogo, pero lo valioso era escuchar como toda esta experiencia también. ¿Tú cómo llegaste o cómo decidiste, o cómo llegaste a tener esta primera intervención en estos escenarios comunitarios y populares que te permitieron decir, de aquí soy, ¿no? ¿Por qué no escoger otras de las áreas de la educación? Y también ya como rumbo al cierre, pues, ¿qué reflexiones nos dejas y nos compartes o recomendaciones a nuestros seguidores?
el público que tenemos pues va desde docentes, van alumnos, van incluso hasta aspirantes o gente que quiere conocer de ti o saber más de ti. ¿Qué cosas nos puedes compartir? Pues mira, yo llegué al camino educativo por accidente, ¿no? O sea, inicialmente, estando en secundaria, yo quería estudiar la normal y y mi mamá me dijo, no, estudias la prepa, porque en ese entonces no te exigían la prepa. Estudias prepa, ya si después quieres la normal, regresas a la normal, pero ahorita no. Entonces yo estaba muy enojada. Me pasan del Esparza al Oriente y yo así planeando cómo darme de baja y regresarme al... Yo tenía 15 años, ¿no? Claro, a la semana yo estaba feliz con mis compañeros, ya no me acordaba del Esparza ni nada. Y por azares del destino, termino la prepa, muy accidentado el asunto, por cierto, todo, ¿verdad? Termino, entro a estudiar antropología y decido irme a una comunidad rural a hacer servicio social. Y surge este proyecto que me lo comparte una profesora de historia de la UDLA, Guadalupe Pérez Rivero. Ella me dice, oye, hay un proyecto muy interesante, no sé qué, y entonces me voy a Yagualulco, una comunidad que está en la Sierra de Veracruz, pero no crean que es mar, a 3,000 metros de altura, donde el agua en la superficie del río se congelaba, donde no había luz, ni transporte, ni camino. Iba por 6 meses y me quedé casi 3 años. Me enamoré de la gente, mi servicio social fue en una telesecundaria y fue en acompañamiento a alfabetizadores en las rancherías. Entonces, yo llegaba a la ranchería, veía cómo estaba el grupo, dormía en la ranchería y al día siguiente ya me regresaba a caballo, porque ni siquiera llegabas en coche, a la telesecundaria. Y me encantó. Me encantó y fue cuando dije, yo quiero trabajar en educación, aunque mi tesis de licenciatura la hice sobre esa comunidad, sobre el tema de migración, educación. Iba muy vinculado. Y después, pues, en la UDLA me ofrecen la posibilidad de dar clase, pero de antropología social, y eso me da beca para la maestría. Y luego por un accidente y por azares del destino, terminé trabajando en otras cosas, y aparece un proyecto de educación comunitaria en la SEP, en el Programa Educativo Poblano, donde intervenía la UNESCO y CIPAI con unos maristas, y yo meto mis papeles y quedo. Y eso fue en el 95, y de ahí para acá en educación. Y eso me ha permitido moverme en comunidades, sobre todo lo mío es zona rural, principalmente. Entonces es tan válido que digas, me encanta zona rural, como que digas, me encanta zona urbana, o me encanta trabajar con niños o con adultos. Lo importante es que descubras qué es lo que te apasiona. Eso es. No te condiciones porque aquí es donde pagan más, aunque no me voy a realizar, pero me pagan más, porque al final te frustras y terminas peleado con la vida y con el mundo. Yo siempre he dicho, hago lo que me gusta y me pagan por hacerlo. O sea, eso es lo que le da sentido a todo, ¿no? Me encanta escucharte, Lupita. Okay. Oye, y ahorita pues ya con esto último creo que de por sí ya dejas como una invitación a todos los que nos escuchen, ¿no? Sobre todo quienes están estudiando o que van a estudiar o quienes ya estamos en el ámbito profesional, ¿no? El buscar este lugar en el que nos llame, o sea, en el que sientas que estás en tu lugar, ¿no? En este sentido, ¿dejarías alguna otra recomendación a quien nos escucha de tema de pues, educación comunitaria, de animación sociocultural? ¿Dejarías alguna otra recomendación o mensaje para quien nos escucha? Pues sí, que se den la oportunidad de diversificar sus vivencias, porque en eso pueden enriquecer el aprendizaje y las posibilidades de realización. Entonces, a través de las prácticas, del servicio social, del trabajo voluntario, y de incorporarte, insertarte en algún proyecto, aunque no tenga valor de calificación para alguna materia, pero tiene un valor de aprendizaje para tu vida. Entonces, dense esa oportunidad y no es porque en eso te vas a dedicar siempre, pero te mete a una realidad, te mete a otro tipo de reflexión que te ayuda mucho para tu toma de decisiones, ¿no? Y que no tengan miedo. No se trata de seguir la huella de nuestros padres o del novio o de la novia, porque no, pues voy a estudiar esto porque mi novio va a estudiar, no, esa carrera.
No, ¿qué es lo que? Yo siempre les digo, a ver, escoge aquello que se vuelve tu amante, que te apasiona, ¿no? Que no te importa estar las horas teniendo que leer sobre ese tema porque es lo tuyo. Así como no te importa, cuando estás enamorado, no te importa estar las 24 horas con al contrario, que estar las 24 horas con la persona que amas, lo mismo tu profesión. Tiene que ser eso, que te apasiona, que no importa las horas que te lleve resolver un problema o lo que sea, ni cuenta te das del tiempo porque es lo tuyo. Entonces, y que no tengan miedo de hacerlo. Y de verdad, en la vida se van resolviendo las cosas, va saliendo. Ay, me decían, es que como antropóloga te vas a morir de hambre. La verdad es que desde que yo terminé mi licenciatura hasta la fecha, nunca he estado sin trabajo, nunca. Que se aventuren en la vida de su profesión, pero con lo que les gusta, ¿no? Muchas gracias, Lupita. Es una chamba, es una invitación que creo que queda abierta para todos. Podríamos seguirnos las horas platicando contigo, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Entonces, otra vez agradecerte, Lupita, que estés aquí con nosotros, que nos compartas pues tus experiencias, pero sobre todo tu pasión por lo que haces. Gracias también a quienes nos escuchan y pues les invitamos a escuchar este y todos los episodios a través de las redes sociales de Medios Universitarios Ibero Puebla, así como las redes sociales de Ecos de la Educación, y también nos pueden encontrar en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima. Un podcast de Ibero Radio y el Campo Estratégico de Acción, Modelos y Políticas Educativas de la Ibero Puebla. Espacio de encuentro. Espacio para la reflexión. Ecos de la Educación.